Muy buenos días, muy buenas tardes. Es un placer poder compartir con ustedes esta jornada del Sexto Congreso Europeo de Naturopatía. Mi agradecimiento especial a la Federación Mundial de Naturopatía y a la Organización Colegial de Naturopatía de España, FENACO, quien nos permite la difusión de la naturopatía en América. Mi nombre es Miriam Díaz, soy naturópata paracelsiana, orientadora terapéutica en PNL, coach y máster, y coach gestáltica, grafóloga y reflexóloga. Hoy les quiero traer el tema de un sistema floral que utilizo hace más de 10 años con gran éxito aquí en mi consultorio. Este sistema floral se llama Flores de Alden y tiene sus orígenes en el médico suizo, astrólogo y alquimista Paracelso. Gracias a estudios del doctor Víctor Gómez en 1952, médico colombiano que estudió en profundidad la obra de Paracelso, de donde extrajo este maravilloso sistema de flores. Él recopiló este sistema y comenzó a utilizarlo, incluso utilizándolo en problemas físicos. Pero fue en 1992 el doctor Rodríguez, mexicano, quien da la forma y la utilización, y es quien elige las flores de América del Sur. Es así que este sistema se comienza a utilizar y aquí en Uruguay se le puso el nombre de Alden, refiriéndose a un centro de salud muy reconocido. Es un sistema que combina elixires florales con claves psicológicas para corregir estados mentales o emocionales, perdón. Cada flor tiene un poder sanativo con relación a los órganos y los sistemas sutiles. Es un sistema que recopila 30 flores, pero antes de enumerarlas, quiero comentarles que es una medicina natural que trabaja por contrarios, a diferencia de otros sistemas florales ya conocidos. Pero vayamos a ellas. Obviamente voy a hacer referencia a alguno de las propiedades que tienen estas flores. Por ejemplo, tenemos la flor de la acacia, que se indica para complejos de inferioridad, celos, personas posesivas, la competitividad, la autodevalorización, la hipocoresía y el autocastigo. Esta flor la utilizamos la estoy utilizando en este momento muchísimo en jóvenes que realmente se sienten con muchísima baja autoestima, que tienen, mejor dicho, muchísima baja autoestima. Después tenemos la flor árnica, de la planta árnica. Esta planta generalmente, las otras partes de las plantas las utilizamos para dolores, eso actúan como calmante, pero la flor la utilizamos para el desconsuelo, para la tristeza profunda, para el vacío interior, para el autorrechazo. La indico muchísimo en personas que están de duelo, y cuando hablamos de duelo no hablamos solamente de desapariciones físicas, de haber perdido un ser querido, sino también hablamos de separaciones, de divorcios, que muchas veces la persona queda en un estado de desconsuelo y no puede aceptar el duelo. Y esta planta actúa maravillosamente. También quiero hacerles una aclaración. Estas plantas
Estas flores, perdón, se pueden combinar entre ellas. Podemos potenciar la acción de una con otra y realmente los resultados son óptimos. Luego tenemos, por ejemplo, la flor del naranjo, que además es hermosa. La utilizamos para la angustia, el tedio o muchas veces llamado aburrimiento, el hastío, las personas muy dramáticas. Generalmente tengo pacientes en los cuales hacemos bromas porque dicen que comienzan a reír, a disfrutar desde otro lugar. También quiero aclarar que trabajan de una forma energética y trabaja, como decíamos, de forma opuesta a las emociones. Si tengo una emoción, como en este caso, de aburrimiento, de hastío, de que no encuentro la forma de cambiar cosas en mi vida, utilizo la flor del naranjo y me trae esa alegría necesaria y esa ocurrencia para seguir adelante. Y aquí tenemos a la vedette. Yo le digo la vedette porque realmente hay colegas que están totalmente de acuerdo conmigo lo que es el floral de rosas. El floral de rosas trabaja lo que es el dolor moral, la depresión. Es la vedette porque incluso los pacientes que ya la conocen, la piden, porque el resultado es maravilloso. También trabaja esos dolores de los amores primarios, como le digo yo, que es el dolor frente a una decepción de mamá o papá y todo lo que es dolor moral en general. Actúan de diferentes formas, yo siempre aclaro eso, siempre esperamos que actúen de una manera por las indicaciones, pero también según la persona, como somos únicos, a algunos le da un poquito de sueño y los hace dormir, a otros los hace sentirse muchísimo mejor y empezar a buscar sus habilidades. Después tenemos la albahaca, que aquí la albahaca la utilizamos muchísimo para la ansiedad de comer. Esas personas que cambian su ansiedad de correr o de alguna otra cosa, la cambian por comer y calman sobre todo esa ansiedad comiendo. Y tomando unas gotitas de albahaca al día, les puedo asegurar que esa persona transforma toda esa ansiedad en algo mucho más positivo. Tenemos a la caléndula, la flor de caléndula, es para todos aquellos que son tímidos, que se ponen limitaciones, por eso dice limitaciones autoimpuestas o ajenas, sobre todo aquel adolescente que muchas veces no se anima a dar el paso en el estudio, que generalmente se pasa por mucha timidez. Le damos unas gotitas, les indicamos unas gotitas de caléndula y les puedo asegurar que comienzan a transformar esa timidez en cosas creativas, esos impedimentos que se ponen, que se autoimponen. También trabajan muy bien en los nervios al estómago, tanto estos chicos como personas de edad que muchas veces tienen muchos nervios al estómago, toman las gotitas de caléndula y realmente mejoran impresionante. Bueno, para todo lo que es introversión, perdón. Después tenemos la flor del jazmín. Maravillosa flor, que personalmente me encanta por su perfume, em, nos saca, la indicamos para todos aquellos que se encierran, tienen un encierro en su mente, se exilian incluso a raíz de ese aprisionamiento que tienen mental y son incapaces de poderse abrir a nuevas ideas, a nuevos conocimientos y también los lleva, como bien dice aquí, al exilio, porque prefieren encerrarse en sí mismos. Incluso aquellas personas que buscan mucho el conocimiento, pero se lo guardan para sí. El jazmín hace esa apertura maravillosa que tanto necesitan. Luego tenemos la salvia, la flor de salvia tan linda. Este,
Y las indicaciones serían para esas personas que tienen movimientos involuntarios, porque aquí están indicados para convulsiones, como no, para la epilepsia, pero también están indicados para esas personas que tienen incluso TOCs, que tienen movimientos involuntarios y que no saben por qué los tienen. La mejoría es extraordinaria, trabaja muy bien sobre el sistema nervioso. Y para aquellos que son hipocondríacos, que siempre están buscando o están necesitando sentirse enfermos. Luego tenemos la violeta, para todo tipo de adicciones, sean adicciones como el alcohol, como puede ser cualquiera de las drogas mencionadas, que lamentablemente es una gran plaga en el mundo actualmente. Comenzamos a trabajar con gotas de violeta y realmente es impresionante el cambio. Obviamente, cuando hablamos de todas estas flores hay que tener una constancia. Incluso yo lo charlo muchísimo con mis pacientes para que tomen conciencia de que necesita ser constante, y lo bueno que tiene este sistema, que al ser tan rápido su acción, se sienten realmente fortalecidos y con ganas de seguir el tratamiento. Tenemos a la nacahuita. Para esas personas, ¿cuántos de nosotros conocemos esas personas que están permanentemente irritados, enojados, resentidos con personas, con cosas o con la vida en general? Sabemos todos que detrás de eso generalmente hay otros sentimientos, otras emociones más que nada, que pueden ser la falta de amor, el miedo, la tristeza. Y cuando indicamos a Nacahuita, comienzan a calmarse y luego a aflorar las otras emociones que están detrás. Obviamente, en mi caso, que soy orientadora terapéutica y que soy coach, siempre seguimos trabajando luego para encontrar la real emoción que está produciendo este enojo. Tenemos el eucaliptus, como ven, una hermosa flor además. Y esto es para aquellas personas que sufren de susceptibilidad, que se sienten atacadas permanentemente. Esas personas también rígidas o que buscan el perfeccionismo, que son muy críticos. Esas personas necesitan de la flor del eucaliptus para salir también de esa creencia de autoritarismo, de perfeccionismo, porque critican en los otros los que tal vez les esté faltando a ellos, y obviamente con el eucaliptus cambian esas actitudes. Tenemos la hermosa flor del burupuyá, que siempre digo que con solo mirarla ya nos da paz. Y podemos indicarla para todo lo que es contradicciones emocionales, para esos cambios de humor, para ese tremismo. ¿Cuántos conocemos a las personas que son contradictorios, que dicen una cosa, actúan de otra forma y a su vez son ciclotímicos porque están contentos por la mañana y en la tarde ya pueden estar enojados? Todo eso lo podemos solucionar con unas gotitas de brucuyá y realmente los cambios son maravillosos. Ahora vamos a la flor de la menta. Esta flor trabaja en la celdilla del cerebro haciendo cambios muy lindos. Para todas aquellas personas que sufren de delirio de persecución, que están inquietos mentalmente, que tienen obsesiones, que hay un desorden anímico y también nervioso en ellos. Algunos, como bien dice acá, autoaborrecimiento, que buscan la perfección y por eso se enoja consigo mismo. Y todo eso lo convierten en una persecución, se sienten perseguidos por otros y por sí mismos. Y la menta trabaja
en las celdillas del cerebro, cambiando todo, convirtiéndolos en unas personas mucho más agradables, más tranquilas, pierden esa persecución que tienen permanente. Ahora vamos a la flor del romero. La utilizamos muchísimo para lo que es la ansiedad. ¿Quién en día hoy, con la vida tan rápida que llevamos, con tantas cosas que tenemos para hacer, estudios, trabajos, familias, no sufre de ansiedad? Porque queremos todo para allá. La mayoría de las personas quieren todo para allá. Antes la ansiedad era de un grupo etario, ahora no tiene grupo etiario. Para esas personas también con que se sobreexigen y que viven con una fatiga crónica, ese estrés que tenemos todos, con las gotitas de romero realmente pasa y lo podemos combinar con una rosa. La podemos combinar obviamente con otro tipo de flores. Siempre el terapeuta va a tener en cuenta cuáles son las combinaciones lo más perfectas posibles, ¿verdad? Y aquí tenemos la tila o el tilo, como decimos aquí, y es una flor hermosa, el aroma es también muy hermoso y tranquilizante. Esta flor es muy utilizada en los niños. Yo como terapeuta lo utilizo mucho en los niños, en los adolescentes, en los niños que sufren de hiperactividad o hiperestimulación. Hoy en día están hiperestimulados los niños por todo lo que son las redes, los medios. Entonces tenemos que trabajar esa hiperactividad e indicamos gotas de tilo. Toda aquella persona que está sobreexcitada y que eso también los lleva a la imprudencia, porque hay personas, incluso personas adultos mayores, que se caen por querer ser más rápidos y trabajan y se mueven de una manera desde la imprudencia. Entonces indicamos unas gotas de tilo y realmente los cambios hasta comienza a dormir mejor, ¿verdad? Esta flor, que es hermosa, del aliso, obviamente esta planta también la utilizamos, sus partes las utilizamos terapéuticamente para problemas físicos, pero el aliso, como flor, lo utilizamos en aquellas personas que son negativas, que sufren de histerias, que siempre están pensando, no pueden ver una luz al final del camino, como se dice aquí en Uruguay. Bueno, para esas personas utilizamos el aliso y realmente yo a veces la combino con, por ejemplo, con árnica. De hecho, tuve un caso, a mí me gusta hablar de la experiencia como terapeuta, tuve un caso en donde una persona había perdido un ser querido y necesitaba salir adelante, superar, y utilicé aliso con árnica. El aliso para salir de todo eso que veía negativo, que no tenía salida, y árnica para ese desconsuelo que no podía superar. Ahora aquí tenemos a la malva. Esta planta, esta flor, es muy utilizada. Yo la utilizo muchísimo en casos de personas que en su trabajo no están cómodos, que se sienten atacados, que se sientan vulnerables y que terminan aislándose en una soledad increíble y se sienten tan vulnerables que hasta pierden la autoestima. Y cuando comienzan con las gotas de malva, es increíble cómo superan esa situación y hasta llegan a hacer cambios de lugares de trabajo, porque llegan a sentirse más seguros también. La manzanilla. La manzanilla se utiliza muchísimo para lo que la utilizamos para el descuido físico y mental. Lo utilizo mucho en adolescentes que sufren de anorexia y como complemento a los tratamientos que realizan con los médicos, en la alimentación, utilizo la manzanilla.
salen de la inapetencia, comienzan a mirar, ya no se preocupan tanto por cómo se ven en el espejo, y lo cambian a lo positivo. Se dan cuenta que tienen que cuidar sobre todo su cuerpo físico. Por eso lo utilizo muchísimo en anorexia o en aquella persona que está tan deprimida que tampoco se quiere cuidar físicamente. La combino con rosa o la combino con alguna otra flor que le dé la fuerza o con un roble, como van a ver seguidamente, que le da la fuerza para salir. Tenemos el pino, la flor del pino. El pino lo utilizamos en toda aquella persona que no tiene esperanza, que siente indiferencia frente a la vida y queda como inerte, paralizado, que no tiene motivos de seguir adelante. Y les puedo asegurar que con gotas de pino cambia totalmente su sentido para seguir adelante con la vida. Y aquí tenemos de quien le hablaba recién, el roble. Es una de mis flores preferidas, como lo es la rosa, porque me sigue sorprendiendo lo que logra esta flor. Estas son las indicaciones, pero realmente lo que uno ve en cada paciente se queda sorprendido, cómo actúa en cada paciente. Porque eso es lo que tienen estas flores. Trabajan en lo que necesita, más allá de las indicaciones precisas, trabajan en lo que necesita cada persona. Esta flor da una fuerza increíble para salir adelante, da fortaleza en esa persona que vive preocupada, que ve todo oscuro, que tiene pánico. Yo la combino con frutillo, sobre todo en adolescentes que vienen indicados por algún médico que están sufriendo crisis de pánico. La combino con frutillo y realmente toman una fuerza, van perdiendo el miedo. Realmente es maravilloso el roble. La ruda. Esta flor realmente la utilizo específicamente en personas que no tienen ganas de vivir. No solo aquel que trama su suicidio, sino aquellos que incluso piensan mucho en la muerte y no le encuentran salida, son muy fatalistas y no tienen ganas de vivir. Se utiliza la ruda y les puedo asegurar, sobre todo en personas de adultos mayores, que muchas veces al estar solos o estar en una casa de salud, como le llamamos aquí, se sienten solos y ya no tienen ganas de vivir. Les indicamos unas gotas de flores de ruda y el cambio es impresionante. Limonero. Yo a esta flor le he puesto el despertar porque realmente eso es lo que siento que sucede en los pacientes. Se utiliza para dispersión, se utiliza para la desconcentración, la utilizamos mucho en estudiantes, aquel estudiante que tiene problema de concentración o aquella persona que necesita estar concentrada en su trabajo y no sabe por qué, como dicen ellos, como relatan ellos, no pueden estar concentrados. Pero el mayor efecto que he notado, y que por eso le he puesto el despertar con algunos pacientes, le hemos puesto el despertar, es cuando lo utilizo en shock traumáticos. Personas que han pasado por shock, bueno, por eso dice la palabra, shock traumáticos, ¿no? Logran superarlo después de años, obviamente acompañados por algún tratamiento de los que yo realizo como coach o como orientadora, pero es algo maravilloso el limonero y por eso con algunos pacientes le hemos puesto el despertar. Pensamiento. Estas flores que tantos colores y tan lindos. Es ideal para aquellos que no tienen orientación, sobre todo estudiantes, adolescentes, que no saben qué elegir, que tienen muchos proyectos, pero que no saben realmente cuál es el camino a tomar. El pensamiento realmente le da esa orientación.
Y si ahora hablamos de retama, es algo muy parecido al pensamiento, pero que es potenciado, porque para mucha gente que no sabe tomar una decisión, que es muy indeciso, cuando indicamos retama, les puedo asegurar que toman decisiones muy importantes incluso para su vida. Eh, para aquella persona que es muy intelectual y no lleva a la práctica, toman la decisión de llevar a las prácticas. Ellos mismos, los pacientes, se autoanalizan y se dan cuenta, pierden temores, pierden la inseguridad gracias a la retama, el cedrón. El cedrón, realmente esta flor trabaja en la inmadurez, como bien dice la palabra. Yo creo que lo asocio más al desapego. Logran desapegarse, la persona logra desapegarse, sea de personas, seas de un lugar, y muchas veces hasta de adicciones, porque si lo combinamos con la violeta, el cedrón, le da esa madurez a la persona como para verse seguro y maduro, y con la violeta, que lo saca de esas adicciones, es maravilloso. La utilizamos mucho en niños cuando, bien dice ahí, hay enuresis. El frutillo. Les decía hace un rato que el frutillo me gusta combinarlo con roble. Como atiendo a a unos cuantos adolescentes realmente, este, la utilizo bastante el frutillo con el roble, porque vienen con crisis de pánico, derivados de psiquiatras, de psicólogos, y que no han podido superarlo, ni siquiera con medicación alopática. Entonces la indicamos para aquellas personas que tienen fobias o miedos muy profundos. Soy sinceramente les digo, de combinar frutillo con roble. A mí me gusta pasarles mis experiencias, que por eso es que doy esta charla. Bien, vamos a la lavanda. Esta flor es maravillosa porque yo digo que es de superación, como que me han relatado algunos pacientes que dicen, miro el pasado, lo que no superé en el pasado y puedo seguir adelante tomando lavanda. Trabaja la frustración, la desconfianza, la insatisfacción, el fracaso y la demotivación. Ven que esto encierra todo lo que les acabo de decir. Cuando uno no logra cosas, cuando uno pierde tanto materialmente como emocionalmente a personas, la lavanda, las gotas de lavanda nos ayudan a seguir adelante, a mirar el futuro. Y si lo agregamos, si queremos mirar el futuro con positivismo, le podemos agregar un pino, un aliso, y realmente los resultados son excelentes. También la lavanda, perdón, acabo de pasar saúco, pero la lavanda también trabaja lo que es la aceptación. Muchas veces la lavanda la trabajo también con árnica para trabajar el desconsuelo, las pérdidas, y aceptación la trabajamos con la lavanda. Ahora vamos al saúco. Esta planta es ideal para aquellas personas que están mentalmente cansadas, y no pueden, tienen una saturación de pensamientos y necesitan detener un poco su mente, necesitan detener sus pensamientos. También en la falta de memoria, en lagunas mentales. Realmente ayuda muchísimo. Muchas veces lo utilizo en estudiantes también. El fresno. Esta es una flor que trabaja en aquellas personas que es tanto lo que viven que nunca están en la realidad. Viven en, en un ensueño, como bien dice aquí, en una fantasía, crean su propia fantasía, sea por diferentes motivos que necesitan vivir en una fantasía. Y esta flor los trae a la realidad. Como dice algunos pacientes,
como se dice aquí en Uruguay, los trae a tierra. La lobelia, además de colores hermosos, la lobelia trabaja en la debilidad energética, en esa hipersensibilidad que tenemos muchas veces. Y cuando dices postración, es que a veces por el mismo cansancio físico y energético no nos permite trabajar como queremos, hacer nuestras actividades diarias, perdón, porque estamos demasiado agotados física, mentalmente y energéticamente. Y aquí vamos llegando al final para decirles que la combinación de todas estas plantas es maravillosa, que cada flor es para una emoción y la cambia, que es increíble, llevando a lo que es el concepto paracelsiano, donde decía que la medicina cobra fuerza en el corazón. Y es así. Lo he comprobado a lo largo de este tiempo atendiendo a todas estas personas. Y le agregaríamos otro concepto que sería, es más importante conocer el alma del paciente que su cuerpo. Muchas gracias.